a fuerza del corazón te seguiré. Mi amor, no nos podrán detener, te protegeré. Aprovecha los martes y miércoles de fruta y verduras en Chedraui. Miles de policías desalojan a militantes de la coordinadora y recuperan Reforma. La mayoría de los maestros regresa a Oaxaca. Detienen al subsecretario de Finanzas de Ángel Aguirre, el hermano y otros 8 consignados. Sigue la rebelión de la policía de Oaxaca, controlan el cuartel. El Distrito Federal acusa penalmente a Gas Express Nieto. La española CAF debe cumplir con los trenes de la línea 12. La comisión insiste, Ebrard sí sabía. El presidente pone en marcha un programa de créditos para jóvenes. Osorio Chong garantiza el regreso de la paz a Matamoros. El presidente Obama declara la guerra al Estado Islámico. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Evite el exceso. Passport, escocés con estilo propio, presenta. Queremos jugárnoslas con los jóvenes de México. Y ese voto de confianza es la que hoy el presidente Enrique Peña Nieto le está dando a los jóvenes. My administration submitted a draft resolution to Congress to authorize the use of force against ISIL. Lo decimos con toda claridad, ha sido difícil esta zona norte. Ha sido difícil Matamoros. Las fuerzas federales van a fortalecer y a incrementar su presencia. Si evidentemente rodeó al gobierno de Ángel Aguirre lo rodeaba la corrupción, pues el responsable es él. Hoy elementos de la Policía Federal y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal desalojaron a miles de militantes de la coordinadora que habían bloqueado por horas el Paseo de la Reforma. Fue un operativo nunca visto en el Paseo de la Reforma y que tomó por sorpresa a los militantes de la coordinadora que nunca pensaron que los fueran a desalojar de esa calle. Los manifestantes habían hecho una marcha hacia la Estela de Luz a paso muy lento, lo que llaman una marcha de pies cansados como la de ayer, bloqueando y desquiciando por horas el Paseo de la Reforma. Y de regreso de la Estela de Luz a la Glorieta del Ángel, realizaron un largo mitin con todo el Paseo de la Reforma cerrado. Ahí fue ese momento donde los policías federales y los granaderos avanzaron hacia los maestros, los contuvieron y los fueron replegando, haciendo retroceder hasta que los condujeron de regreso a su campamento en el Monumento a la Revolución. Más de 3.500 policías con equipo antimotines, en un operativo sin incidentes ni detenidos, lograron recuperar la vialidad de la avenida Paseo de la Reforma en un lapso de poco más de una hora con un saldo blanco. A la 1 de la tarde, policías capitalinos se aproximaron a la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde se encontraban los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloqueando la circulación dentro de lo que iniciaron como una marcha que partió de la Estela de Luz. Los integrantes de la CENTE de la sección 22 de Oaxaca realizaban otra manifestación desde que llegaron a la Ciudad de México el lunes pasado. Este miércoles marchaban desde la zona de Chapultepec hacia el Monumento a la Revolución, interrumpiendo la circulación de los carriles centrales del Paseo de la Reforma. Al llegar al Ángel de la Independencia detuvieron su marcha y permanecieron bloqueando la vialidad por cerca de 2 horas. Nuevamente, miles de automovilistas resultaron con afectaciones, así como los establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles y tiendas detallistas que están en el corredor de Reforma. En ese momento, las autoridades federales y del Distrito Federal pusieron en marcha un operativo para recuperar la circulación sobre el Paseo de la Reforma. Los
Los policías capitalinos formaron vallas y se acercaron a los manifestantes por un costado de la glorieta del Ángel de la Independencia. Con altavoces les pidieron que desalojaran la avenida. Por favor, liberen la vía pública, los entendemos. Somos respetuosos de su movimiento. Somos respetuosos de su movimiento. Por favor, liberen la vía pública. La vanguardia de la marcha ya iba avanzando y se dirigía hacia la glorieta de la Palmera, pero la retaguardia permaneció obstruyendo la circulación en el Ángel de la Independencia. Los policías capitalinos comenzaron a avanzar y a replegar a los manifestantes. Después de caminar aproximadamente 50 metros, los policías capitalinos retrocedieron y permitieron el paso a policías federales, quienes formaron una valla sobre los dos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma y comenzaron a avanzar a paso rápido, replegando a los integrantes de la CENTE. Aquí se registró el primer conato de enfrentamiento entre policías y manifestantes. Los policías federales recibieron la orden de avanzar y continuaron replegando a los inconformes. Maestros disidentes arrancaron botes de basura del mobiliario urbano y los lanzaron a los policías junto con botellas y pequeños proyectiles. El grueso del contingente magisterial continuó avanzando con dirección al Monumento a la Revolución, pero un pequeño grupo permaneció tratando de evitar que la policía los replegara. Los policías federales extendieron las vallas sobre las banquetas y ambas laterales del Paseo de la Reforma. Algunos maestros comenzaron a correr y se metieron a plazas comerciales, parques públicos y calles aledañas. El grueso del contingente permaneció sobre el Paseo de la Reforma. En varias ocasiones los maestros disidentes de la sección 22 de Oaxaca se detuvieron y trataron de evitar que los replegaran. Policías capitalinos bloquearon las bocacalles para encapsular a los profesores disidentes y confinarlos en el Monumento a la Revolución. Ante la presión que puso el contingente de policías tras la marcha de los miembros de la CENTE, se vieron obligados a acelerar el paso hasta llegar a la esquina de Reforma con Plaza de la República, donde una valla de granaderos los dirigió para que los manifestantes reingresaran hacia la explanada del Monumento a la Revolución. Hasta ese momento, lugar donde permanecía su campamento. A las 2:15 de la tarde, los policías lograron replegar a todos los manifestantes en Avenida Plaza de la República y la explanada de la Revolución. Los integrantes de la CENTE comenzaron a gritar consignas y se registró un nuevo conato de enfrentamiento, principalmente con empujones entre manifestantes y granaderos.
La policía lanzó polvo de un extintor. Tras un operativo de poco más de una hora, se logró reabrir la circulación en el Paseo de la Reforma. Y se privilegió en todo momento la legalidad. No tenemos lesionados, no tenemos alguna queja por parte de los derechos humanos. Los cuerpos policíacos permanecen en los alrededores del Monumento a la Revolución. Mantuvieron un cerco para encapsular a los integrantes de la CENTE y evitar que hicieran otro bloqueo a la vialidad. Se queda en el Distrito Federal el 30% de la membresía de la sección 22 como un acuerdo de fortalecimiento a nuestro plantón nacional. No se registraron lesionados ni hubo personas detenidas. Jesús Barba, Noticieros Televisa. Y efectivamente, ya de regreso en el Monumento a la Revolución, comenzaron a levantar su campamento para regresar a Oaxaca. Dejaron una pequeña representación y la amenaza permanente de que volverán. Desde las 5:30 de la tarde, las personas que mantenían el campamento en el circuito de Plaza de la República, La Fragua y en la calle de Ignacio Ramírez, comenzaron a retirar sus casas de campaña, carpas y cualquier tipo de objetos instalados desde el lunes pasado. Mujeres y hombres con maletas, bolsas de plástico, colchonetas, cajas de cartón y diferentes cantidades de artículos diversos se veían por todas partes de la plaza, dirigiéndose a las decenas de autobuses que los conducirían al estado de Oaxaca. Otros se resguardaron de la lluvia. A las 19 horas partieron los primeros autobuses hacia Oaxaca. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que será en las próximas horas cuando se retire la inmensa mayoría de los miembros de la sección 22. Tras la partida de los miembros del magisterio, así lució la explanada del Monumento a la Revolución. Álvaro Márquez, Noticieros Televisa. Efectivamente, así está el Monumento a la Revolución en este momento. Tenemos esta toma. Este es el Monumento a la Revolución a esta hora, 10 de la noche con 42 minutos. De este lado, todo despejado. Todo esto fue aquí en la Ciudad de México. En Acapulco esta madrugada, militantes de la coordinadora retiraron el plantón que mantenían en el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez. Allí estuvieron 9 horas, afectaron 8 vuelos. Ahí en Acapulco, representantes de los maestros y autoridades federales esta tarde llegaron a un acuerdo después de 8 horas de negociaciones encabezadas por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Se acordó la instalación de mesas de diálogo para resolver la normalización del pago de quincenas atrasadas y los aguinaldos, así como el reconocimiento de las claves de las plazas estatales y federales. Allí mismo en Acapulco, pero en otro tema, la Policía Federal detuvo hoy al que fue subsecretario de Finanzas y Administración del gobernador perredista con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Su nombre, Víctor Ignacio Hughes Alcocer. Hughes Alcocer fue capturado con su hermano y su hijo. Están acusados de lavado de dinero y desvío de 287 millones de pesos de partidas estatales y federales. Mismo proceso por el que ayer fue detenido el hermano de Ángel Aguirre, Mateo Aguirre, quien está preso ya en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Luego de la detención de Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y otras 8 personas más, entre ellos exfuncionarios del gobierno del estado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que estas 9 personas ya están consignadas y se encuentran en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. Las 9 personas fueron detenidas en Acapulco, Guerrero, por fuerzas federales y puestos a disposición ante un juez federal por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por el desvío de más de 287 millones de pesos. Entre los detenidos están Carlos Mateo Aguirre Rivero. Durante el gobierno de su hermano, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, Carlos Mateo se desempeñó como coordinador ejecutivo de asesores, coordinador general ejecutivo estatal e integrante del Comité de Planeación para el Desarrollo de Guerrero, entre otros cargos públicos. Víctor Ignacio Alcocer, de 63 años, fue de 2009 a 2011 secretario particular de Ángel Aguirre Rivero cuando éste fue senador de la República.
Una vez que Ángel Aguirre Rivero fue gobernador del estado, Víctor Ignacio Hughes Alcocer se desempeñó como subsecretario de Finanzas y Administración del estado de Guerrero y también como secretario particular. Paulo Ignacio Hughes Acosta, de acuerdo con el portal oficial en internet del gobierno del estado, se desempeñaba como director general de Desarrollo Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno de Guerrero. Durante la captura de Carlos Mateo Aguirre Rivero, fue detenido también Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del exgobernador Ángel Aguirre. Las otras personas que fueron detenidas son los hermanos Alejandro Carlos Hughes Acosta, Mauricio Hughes Acosta, Jorge Eduardo Hughes Acosta, Víctor Felipe Hughes Acosta y Henry Paul Hughes Alcocer. Rafael Tenorio, Noticieros Televisa. Sobre esto, el presidente del Senado, el periodista Luis Miguel Barbosa, responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre, gobernador con licencia, de la corrupción que se vive en Guerrero, y dejó este emplazamiento. Que se aplique la ley. Si ya hay pruebas como se suponía existían, solo que se aplique la ley. Y si evidentemente rodeó al gobierno de Ángel Aguirre lo rodeaba la corrupción, pues el responsable es él, que no haya responsables colaterales. Yo creo que en el caso de Guerrero se tardaron en empezar a determinar responsabilidades. Faltan las responsabilidades derivadas de los hechos del 26 de septiembre. Bueno, le informo que Ángel Aguirre ha renunciado al PRD. Tengo aquí una carta que le está dirigiendo a Carlos Navarrete, presidente del PRD, y dice: estimado presidente, con esta fecha presento mi renuncia como militante del Partido de la Revolución Democrática ante los recientes acontecimientos que se han vivido en nuestra entidad federativa. Es mi propósito deslindar a este órgano político sobre cualquier actuación que haya tenido desde que asumí la gubernatura del estado de Guerrero con fecha 1 de abril de 2011. Me pongo a disposición de las autoridades, ojo, voy a repetir este párrafo de Ángel Aguirre, me pongo a disposición de las autoridades federales y estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute, como ha sucedido desde el primer día en que solicité licencia sobre los lamentables hechos acontecidos en la ciudad de Iguala. Lo haré, dice, con dignidad y entereza. No habré de esconderme, ni mucho menos salir de mi país ni de mi estado. Lo único que exijo a las autoridades es justicia pareja y estricto apego a derecho. Atentamente, Lic Ángel Aguirre Rivero, y está fechado de recibido este mismo 11 de febrero, nos dice la hora, en la presidencia nacional del PRD. Así pues, Ángel Aguirre ha presentado su renuncia como militante del PRD, al que llegó al final desde 2010, entonces era senador priista, cuando se convirtió en candidato del PRD al gobierno de Guerrero. Y repito este párrafo: me pongo a disposición de las autoridades federales y estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute, como ha sucedido desde el primer día en que solicité licencia. Lo único que exijo es justicia pareja y estricto apego a derecho. Parece conocer algo que es inminente el gobernador con licencia de Guerrero y ahora experredista Ángel Aguirre Rivero. En el caso del crematorio abandonado en Acapulco le tengo más información. El fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, reveló que de los 60 cuerpos encontrados embalsamados, 34 son hombres y 26 mujeres, con edades que van de los 35 a los 70 años. El fiscal dijo que no hay ningún menor y anunció que ya están en la parte final de las pruebas genéticas para determinar su identidad. Señaló el fiscal que tienen información contundente para solicitar orden de aprehensión contra el dueño del crematorio, Guillermo Estúa, quien sigue desaparecido. Aquí el gobierno del Distrito Federal informó que la situación de los heridos por la explosión en el hospital de Coajimalpa, el jueves mañana se van a cumplir 2 semanas, se mantiene igual. 12 personas siguen hospitalizadas, 4 adultos y 8 recién nacidos. El gobierno capitalino presentó una demanda penal contra la empresa Gas Express Nieto. Es para que pague los daños. Mientras tanto, el chofer de la pipa, Carlos Chávez Hernández, enfrentará en libertad el proceso por homicidio y lesiones culposas, luego de que hoy pagara la fianza que le impuso la juez del caso.
La comisión que investiga las irregularidades en la construcción de la línea 12 del metro concluye que el exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, tuvo conocimiento de las fallas y de la incompatibilidad de las ruedas con las vías, y que así inauguró la línea 12. Entre las irregularidades que encontró la comisión investigadora destaca el mal diseño de la obra, el uso de materiales inadecuados y la incompatibilidad de los rieles con las vías. Ante esto, solicitó que se investigue la responsabilidad de Marcelo Ebrard Casaubon, entonces jefe de gobierno, y que se dé parte a la PGR para deslindar responsabilidades. La comisión afirma que exfuncionarios del metro, como Carlos Adolfo Altamirano Piolé, encargado del diseño de la obra, conocía que la mejor opción para la línea 12 del metro era el uso de llantas. Sin embargo, los integrantes de la comisión interna, encargada de evaluar la tecnología del material rodante de lo que sería la línea 12 del metro, en la que se encontraba Carlos Adolfo Altamirano, determinó que para la línea 12 se deberían usar trenes con ruedas de metal. Carlos Adolfo Altamirano Piolé fue gerente de instalaciones fijas en el sistema de transporte colectivo Metro e integrante de la comisión interna encargada de evaluar la tecnología del material rodante para operar la línea 12 del metro. Este es un documento del 6 de septiembre de 2007. Se indica que por la calidad de los neumáticos era preferible que la línea 12 del metro contara con llantas en vez de ruedas de metal. Sin embargo, en la conclusión de esta comisión se concluye que la aplicación de la tecnología férrea resulta, desde el inicio, del orden de 7% al año más conveniente económicamente para operar la nueva línea 12. Hoy en día, se sabe que las ruedas de los trenes no tienen compatibilidad con las vías de la línea 12. Poco después, Carlos Altamirano Piolé se incorporó a la empresa ILF, que fue contratada por el exdirector de Proyecto Metro, Enrique Orcasitas, durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Incluso, aquí se observa a Carlos Altamirano Piolé participando como integrante de la empresa ILF durante las comparecencias en la Asamblea Legislativa por las investigaciones de las irregularidades en la línea 12, defendiendo la supuesta compatibilidad de las ruedas de los trenes con las vías de la línea 12. En este caso, Carlos Altamirano fue juez y parte, pues participó en el diseño de la obra y avaló su operación. Lo que a decir de integrantes de la comisión investigadora es ilegal, pues se considera un conflicto de interés. Noticieros Televisa buscó en sus oficinas a Carlos Altamirano Piolé, en donde se informó que desde hace un mes la empresa ILF abandonó este lugar. Mario Torres, Noticieros Televisa. Hoy el consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal, José Ramón Amieva, afirmó que la empresa española CAF debe hacer las modificaciones técnicas y adecuaciones a los trenes de la línea 12 que son incompatibles con las vías. Dijo que se tomará como referencia el estudio que entregó la empresa Sistra, que supervisó la obra. Nosotros estamos a través de Contraloría y de Consejería recabando toda la información, todo el soporte financiero para poder hacer público cuál es el esquema de adquisición del tren, el esquema de ganancia que tuvo CAF como cualquier otra empresa por desarrollar su trabajo. Además, van a delinear cuáles son los conceptos por los que CAF deberá hacer